En esta sesión revisaremos los conceptos de entradas y salidas de datos en la programación. Comencemos revisando el ciclo de vida de los datos. Como ya hemos mencionado, por lo general todos los programas requieren datos de entrada para realizar su tarea. El ciclo comienza casi siempre con el usuario ingresando directamente la información de entrada, pero como veremos más adelante, la entrada puede tener otro origen. Luego, esta información de entrada es procesada, ya sea para realizar cálculos o generar nueva información que será utilizada durante la ejecución del programa. Y por último, se genera información de salida que puede ser útil para el usuario o para otros programas. Revisemos el concepto de entrada de datos. La entrada de datos se refiere al proceso de recibir información desde el exterior para usarla en un programa. Por ejemplo, cuando completas un registro de cliente, introduces datos, que luego se envían a una base de datos para ser procesados. Otro ejemplo es cuando solicitas información sobre un producto. Seleccionas el producto de interés y esa selección se convierte en la entrada que el programa utilizará para buscar y mostrar la información del producto seleccionado. Los componentes de entrada son dispositivos que permiten al usuario ingresar datos al programa. Un ejemplo común es el teclado, que nos permite escribir texto, números y comandos que el computador interpreta y procesa. Otro ejemplo es el ratón o mouse, que nos permite mover un cursor en la pantalla, seleccionar, arrastrar o interactuar con elementos visuales en la interfaz gráfica del computador. Al hacer clic en un icono o botón, el ratón envía una señal al computador para realizar una acción específica, como abrir un archivo o seleccionar una opción de un menú. Estos dispositivos de entrada son esenciales porque actúan como un puente entre el usuario y el software, permitiendo que el computador reciba los datos de entrada. Veamos ahora cómo podemos realizar la entrada de datos en la programación. Cuando estamos aprendiendo a programar, la principal fuente de entrada de datos será el teclado. A través de este dispositivo solicitaremos al usuario que ingrese la información necesaria para la ejecución del programa. En este ejemplo de la ejecución de un programa se están ingresando dos datos. El primer dato ingresado es el número 8. Y el segundo dato es el número 3. En este otro ejemplo, a través de una página web, se están ingresando dos datos. El primer dato ingresado es el número 8 y el segundo dato es el número 3. Todos los lenguajes de programación tienen instrucciones específicas para el ingreso de datos a través del teclado. En el siguiente cuadro podemos ver cómo diferentes lenguajes, desde pseudolenguaje hasta HTML, utilizan distintos comandos para lograr el mismo objetivo: permitir que los usuarios ingresen datos por medio del teclado. Aunque los comandos varían según el lenguaje, todos cumplen con la misma función esencial, que es permitir el ingreso de datos al programa. Veamos un ejemplo en donde la instrucción leer nos permite ingresar datos desde el teclado. Cada vez que usemos alguna instrucción para ingresar datos, debemos usar una o más variables para poder almacenar lo que el usuario digita a través del teclado. En este caso, vemos que se usa dos veces la instrucción leer. En la línea 6 vemos la instrucción leer número 1. Esta instrucción le indica al computador que lo que el usuario digite en el teclado lo almacena en la variable llamada número 1. En la instrucción de la línea 10 también encontramos una instrucción leer, pero esta vez la instrucción indica que lo que el usuario escriba por el teclado lo almacena en la variable número 2. En resumen, en todos los lenguajes de programación podemos encontrar instrucciones similares a la instrucción leer, que permiten el ingreso de datos, pero obviamente con diferentes sintaxis. Revisemos ahora el concepto de salida de datos. La salida de datos es el proceso de enviar información desde un programa hacia el exterior. En general, por el exterior nos referimos al usuario que está usando el programa. Por ejemplo, cuando realizas un registro de un cliente en una tienda, recibes un mensaje, por ejemplo, con tu código de cliente. O si seleccionas un producto en un catálogo, recibes un mensaje con la descripción del producto seleccionado. En general, las salidas son mensajes que el usuario puede ver, pero no es la única forma en que se entrega la salida. Los componentes de salida son dispositivos que permiten al computador comunicar al usuario los resultados de los datos procesados. Un ejemplo fundamental de estos dispositivos es la pantalla o monitor. La pantalla es el medio principal a través del cual el computador muestra visualmente la información.
Esto incluye desde texto, gráficos, videos e imágenes. Todo lo que el computador procesa, como por ejemplo el resultado de un cálculo, se presentan al usuario a través de la pantalla. Otro componente de salida importante es la impresora. Mientras que la pantalla muestra resultados de manera temporal y visual, la impresora permite que estos resultados se plasmen en un formato físico y permanente como el papel. Por ejemplo, un documento de texto procesado en el computador se puede imprimir para obtener una copia física. Es muy útil para reportes, contratos, entre otros documentos. Estos componentes de salida son cruciales porque permiten que el computador comunique su trabajo al usuario de una forma comprensible y útil. Sin ellos, toda la capacidad de procesamiento del computador sería inútil, ya que no habría forma de visualizar o utilizar los resultados generados. Veamos ahora cómo podemos realizar la salida de datos en la programación. Cuando estamos aprendiendo a programar, la principal fuente de salida de datos será la pantalla del usuario. A través de este dispositivo mostraremos al usuario diferentes mensajes, datos e información que le permiten usar el programa. No solo se muestra el resultado de las acciones que el usuario realiza, sino que también se van mostrando mensajes que lo van guiando en el uso del programa. Como podemos ver en este ejemplo, se muestra al usuario 3 mensajes. En los 2 primeros se le indica que debe ingresar datos al programa, y en el último mensaje se le muestra un mensaje con el resultado calculado por el programa. En este segundo ejemplo vemos 4 mensajes. El primero es solo un título con el nombre del programa, de modo que el usuario sepa de qué se trata el programa que está usando. Los otros mensajes son para indicarle al usuario que debe ingresar 2 números. Y por último se muestra el resultado del cálculo realizado. Lo que estamos viendo en estos 2 ejemplos es lo que se conoce como la interfaz del usuario, o también conocida como la interfaz gráfica del usuario, que no es más que la pantalla o la página o la ventana que el programa muestra al usuario para que interactúe con el programa. Mientras aprendemos a programar, solo usaremos pantallas o interfaces bien simples, muy similares a las de estos ejemplos. Y después podemos aprender a usar interfaces un poco más complejas. Todos los lenguajes de programación tienen instrucciones específicas para mostrar datos al usuario a través de la pantalla. En el siguiente cuadro podemos ver cómo diferentes lenguajes, desde pseudolenguaje hasta HTML, utilizan distintos comandos que nos permiten mostrar información por la pantalla. Aunque los comandos varían según el lenguaje, todos cumplen con la misma función, que es mostrar mensajes al usuario. Por ejemplo, en el programa que permite sumar 2 números, vemos que la instrucción escribir se usa para mostrar mensajes, ya sea para guiar al usuario en el uso del programa o para mostrar los resultados de los cálculos. En este ejemplo vemos que se usa 3 veces la instrucción imprimir. En las primeras 2 instrucciones, imprimir, en la línea 5 y 9, se usa solo para mostrar un mensaje que le indica al usuario lo que debe hacer. En este caso, ingresar el primer y segundo número. En la instrucción de la línea 16, también encontramos una instrucción imprimir, pero esta vez la instrucción es un poco más compleja, porque además de mostrar los mensajes, muestra el valor de las variables usadas en el programa. No se preocupen porque más adelante en el curso analizaremos con más detalles estas instrucciones. Como vimos, encontraremos en los programas instrucciones similares a la instrucción imprimir, que permite mostrar información al usuario, pero con diferentes sintaxis. Y para resumir esta sesión, podemos señalar que todos los programas necesitan información de entrada para procesarla y generar información de salida. La entrada de datos es el proceso de recibir información desde el exterior del programa. Por lo general es el usuario quien ingresa la información a través del teclado. Mientras que la salida de datos es el proceso de entregar información. Por lo general las salidas son mensajes desplegados en la pantalla del usuario, pero hay otras formas y dispositivos para la entrada y salida que veremos más adelante. Por último, es muy importante señalar que todos los lenguajes de programación cuentan con instrucciones para el ingreso y salida de información. Y eso es todo por esta sesión. Espero que ahora tengan una visión más clara sobre el ingreso y salida de datos desde un programa. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.